Bueno, buenas noches. Bienvenidos a un paseo por el mundo. Este es un evento que hemos realizado con Colfondos, lo hemos creado con Colfondos para darle a las familias temas diferentes y divertidos para aprovechar en casa. La idea es que hoy cocinemos un rato, que hoy nos tomemos un vino y podamos hacer cosas que tienen que ver con el maridaje, que es el correcto acompañamiento del vino y la comida. Mi nombre es Pedro Escobar, yo soy el chef del restaurante 9, el sommelier del restaurante 9, un sitio en Bogotá especializado en tapas y platos pequeños, en donde nuestro mayor placer es brindarle a la gente una experiencia de maridaje. Y es ese de armonía, es esa armonía entre la comida y el vino. Y entonces, para comenzar hoy, lo que vamos a hacer es un plato muy sencillo. Vamos a hacer un risotto de hongos, lo vamos a terminar con queso paipa. Yo he escogido dos vinos para que vean lo que podríamos hacer y ustedes replicar esto en la casa cuando tengan invitados, cuando tengan a alguien especial en la casa o para su propia familia. Y la idea de acá es que pregunten muchas cosas, todas las dudas que tengan acerca del vino, de la comida y que yo les pueda responder. Y además de todo, tener diferentes tips como cuáles son los vinos que hay que comprar en el supermercado, los vinos que se compran en un de uno y en un justo y bueno, cuáles son los mejores armonías o maridajes que existen, cómo se puede conquistar con el vino, una cantidad de cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Entonces, primero, agradecido de que estén acá con nosotros, de parte mía, de Pedro Escobar y el Restaurante 9, y de parte de Colfondos por estar todos acá con nosotros. Y el mejor comienzo siempre será el aperitivo. Y yo por aperitivo he escogido un vino blanco. ¿Qué es lo que yo necesito para un aperitivo? Algo que me abre el apetito. Aperitivo quiere decir abrir el apetito. Entonces, yo escojo siempre un vino blanco, un vino rosado, un jerez o un espumante, un champán, un prosecco, cualquiera de los espumantes que existen. Yo en este caso he escogido un vino blanco de Chile, de una bodega muy conocida y muy especial que se llama Montes, la cual tiene grandes vinos y son los que dieron e hicieron la revolución en Chile acerca de los vinos de calidad. Entonces yo voy a empezar a servirme en este momento un Montes Chardonnay de la serie clásico. Es un vino muy fresco, muy fácil, muy refrescante, que a mí lo que va a hacer es me va a abrir el apetito para que me dé más hambre del que ya tengo acá viendo los ingredientes y del que deben tener en sus casas apenas yo les empiece a hablar de vino y comida. Y entonces lo que yo voy a hacer es darles un truquito para empezar. Ustedes ven que los vinos hoy en día tienen taparrosca. La taparrosca generalmente uno trata de abrirla por la parte de arriba y a veces se le roba la taparrosca. Entonces, como debe hacer uno para abrir los taparroscas, es por esta parte de abajo. Uno lo que hace es darle vuelta a esto, inmediatamente la tapa queda inmediatamente afuera, muy fácil. Y lo que vamos a hacer, o lo que yo voy a hacer por este momento, es servirme el blanco, este Chardonnay del Valle Central de Chile, que como todos pueden darse cuenta se llama Montes Classic Series Chardonnay. Es un vino relativamente fácil de conseguir, que está en las grandes superficies. Yo en este momento tengo un formato de media botella, 375 mililitros, que son más o menos 3 copas de vino o 4 copas si se sirven de 200 mililitros, que son apenas, digamos, para cuando uno está con la pareja o inclusive solo. Entonces yo lo voy a dejar acá a un lado y pues bueno, y nos llega una pregunta de la señora Carmenza que nos dice cuál cepa es más suave y tenemos que discernir entre las cepas blancas y las cepas tintas. Las cepas blancas como Sauvignon Blanc, Chardonnay, Verdejo, Chacolí, Airén, toda la serie, la cantidad de cepas que hay, la más fresca y más suave vendría siendo el Sauvignon Blanc, después un Verdejo, después una Muscat, después podemos llegar a una un poquito más fuerte, que en este caso sería el Chardonnay. Y no es que sea más fuerte en el sentido de que sea más invasiva, sino que va a tener mucha más complejidad y mucha más fruta. Entonces, en las cepas blancas,
La Sauvignon Blanc es de las más suaves, las más fuertes vendrían siendo Riesling, Gewürztraminer y unas cepas de allá de la Alsacia francesa, que son cepas muy conocidas. Las suaves vendrían siendo Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pinot Blanc, Verdejo, y esas cepas son más suavecitas. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que les digo yo es salud a todos y vamos a empezar por la receta. ¿Y qué vamos a hacer en la receta? Si ustedes ven la receta que tenían acceso ustedes en la página que les llegó por el correo, decía arroz precocido. Y como tenemos poco tiempo, pues nos tenemos que fiar de la magia de la televisión. Entonces yo les voy a enseñar rápidamente cómo marcar un arroz para risotto para que ustedes lo puedan guardar en la casa y hacer risotto cuando ustedes quieran. Entonces yo lo que hago es marco el risotto, son 11, 12 minutos que me voy a demorar marcándolo y después yo ya tengo mi arroz precocido para risotto. ¿Qué hago con esto? Que hoy lo vamos a hacer de hongos, pero mañana lo podemos hacer de chorizo, pasado mañana lo podemos hacer de mariscos, después lo podemos hacer de butifarra, después lo podemos hacer el risotto más clásico de todos, que es a la milanese, que es simplemente con un poquito de azafrán. Entonces, lo que nos da esta receta que vamos a hacer hoy, es la posibilidad de tener marcado el arroz, guardado en la nevera, y cuando ustedes lo necesitan, lo único que van a hacer es seguir adelante estos pasos. Entonces, primero que todo, salud. Bienvenidos a este evento. Les manda a decir Colfondos y Pedro Escobar en este caso, para que podamos aprovechar este rato tan agradable. Siempre importante en el vino, oler el vino. Tenemos que saber qué notas tiene. ¿Qué notas tienen los vinos? Los vinos tienen notas frutales. ¿Cuáles son las notas frutales? Nosotros somos un país tropical. Y al ser un país tropical, nosotros reconocemos las notas muy fácil. Una piña, una manzana, una naranja, una mandarina. Inclusive tenemos la gran ventaja de tener frutas que generalmente un europeo no sabría, como una guanábana, como una chirimoya, como demasiada piña, banano y una cantidad de frutas, además de todas las frutas, digamos, amazónicas, como el arazá, el copazú, que nos dan esa posibilidad de nosotros tener un olfato que esté determinado por esas notas tropicales. Entonces, importante primero, esto no es una cata en el sentido de la palabra estricta. Acá lo que estamos es disfrutando un rato del vino, un momento del vino y de la comida. Y entonces lo primero que voy a hacer yo, ya que tengo que hablar tanto esta noche, pues será brindar con ustedes y darle un primer sorbo a este Chardonnay del Valle Central de Chile, de la bodega Montes, que ya mientras empezamos a poner en marcha el risotto, les voy a mostrar, les voy a contar también más notas acerca de este vino. Salud. Entonces, para comenzar este risotto, ¿qué vamos a hacer? Yo acá tengo un sartén. Yo acá tengo un sartencito que lo voy a poner con buen calor y le vamos a poner 2 cucharaditas de mantequilla. ¿Cómo se calcula cuando uno de los alimentos o el alimento principal es, digamos, un arroz? La medida son 100 gramos por persona, 100 gramos en crudo. Hagan la cuenta que este arroz, que es el arroz que nosotros escogemos acá, que se llama arroz arbóreo, que es un arroz redondo con mucho almidón, que va a ser lo que nos va a ayudar a cremar el arroz y a que quede en esa parte súper cremosa y muy gustosa también. Pues es un arroz que tiene más almidón que el arroz que generalmente nosotros utilizamos, que es el arroz largo o un arroz de estilo indio. Pero este es un arroz, si ustedes lo ven, un arroz mucho más redondo. Yo les muestro acá un poco, un arroz más redondo, y es un arroz que se le nota mucho más. Yo tengo acá, entonces pongo yo 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de mantequilla, y le vamos a echar, yo tengo por acá cebolla normal. Cebolla normal le vamos a poner y cuando pongamos la cebolla, un poquito de sal. Nos pregunta Miriam Noriega ¿qué vino nos recomienda para cocinar?
A ver, eso es dependiendo. Digamos, la teoría dice que uno debería cocinar con el mismo vino que se va a tomar. Pero esa es una teoría que generalmente utilizan los países europeos, porque pues allá los vinos son muy baratos y no son como nosotros, que nos queda un poquito más complicado de conseguir el vino. Entonces, ¿qué vino es importante para cocinar? La mayoría de recetas siempre son vinos secos, no vinos dulces. Entonces, los vinos de caja de los supermercados funcionan perfectamente para cocinar. Entonces, hay diferentes cepas, diferentes estructuras de vinos. Lo importante es conseguir un vino seco. Lo más importante para cocinar con un vino es que no diga vino de cocina. Esos vinos que dicen vino de cocina generalmente son vinos que son dulces y ese dulzor pues nos va a afectar los sabores de la comida. Porque yo qué voy a hacer acá con el vino? Yo lo que voy a hacer es dejar que, ustedes se van a dar cuenta que lo haga, dejar que cuando yo ponga el vino, inmediatamente el alcohol se evapore y me va a quedar esa concentración de vino. Y si el vino es dulce, pues entonces pasa que si es dulce, la receta me va a quedar dulce y eso no es lo que quiero. Entonces, la mejor fórmula para vinos para cocinar son vinos o de caja o vinos de las partes más baratas de los anaqueles, que generalmente si ustedes van a un supermercado, cuando uno quiere conseguir un vino barato, tienes que ir abajo, donde menos se ven los vinos, ponen los vinos más baratos, porque son los que menos pagan para dar visibilidad a los vinos. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que los vinos que son más baratos, los que los supermercados generalmente quieren que vendan menos, pues los tienen en la parte de abajo para que solamente los curiosos se puedan dar cuenta de dónde están los vinos. Entonces, acá les muestro, yo acá tengo la cebollita, acá tengo, esto es media cebolla cabezona, que yo le echo un poquito de sal, con la mantequilla, lo que yo estoy haciendo ahí logrando es que la sal empiece a sacar sus jugos. Después pongo el arroz arbóreo. Hay dos arroces importantes que se consiguen en Colombia para hacer risotto. Uno es el arroz arbóreo y el otro es el arroz carnaroli, que son los dos que se consiguen, que son arroces especiales para risotto. Pongo el arroz en el sartén, lo revuelvo y lo voy a dejar que se nacare. ¿Qué quiere decir nacarar el arroz? Nacarar el arroz quiere decir que en esa grasa que está de la mantequilla se logre enmarcar todo el arroz y eso hace que vaya a chupar y vaya a absorber mucho más fondo, que es lo que necesitamos. Este arroz, a diferencia del arroz que nosotros consumimos generalmente, es un arroz que absorbe muy bien los caldos y los jugos y lo que uno le eche. Entonces, el arroz como tal va a quedar con mucho sabor, pero además de todo, lo que se va a lograr es que se concentren los sabores dentro de la pepita de arroz, a diferencia de los arroces que nosotros generalmente consumimos. Bueno, nos preguntan una pregunta muy interesante, es cómo distingo los vinos que han pasado por madera, cómo distingo su olor, su sabor y su color. Pues a ver, es importante. Esta pregunta nos la mandó Estela y yo le quiero responder a Estela que generalmente lo más importante es esas cosas que yo estaba haciendo al principio, era oler. El vino generalmente en nariz y en boca es como más se logra descubrir las notas de madera, más que con los colores. El color no afecta el color del vino. La edad afecta el color del vino, pero la madera no afecta el color del vino. ¿Qué es lo que hace que el vino cambie o no de color? La edad. En los vinos blancos, entre más viejo sea el vino blanco, más oscuro va a ser. Y en los vinos tintos es al contrario. Entre más viejo sea el vino tinto, ¿cierto? Más claro va a ser porque esa nota vegetal, todos los taninos y toda la fruta del vino se empieza a perder, pero quedan unas notas diferentes. Entonces quedan unas notas que se llaman notas color teja, que es como color ladrillo, que se va notando que ya no es tan brillante y tan vivaz, sino que se va apagando, pero eso no quiere decir que sea un vino malo. Eso quiere decir simplemente que es un vino con un poquito más de años. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de la madera? En la nariz. Si en la nariz no lo logro, lo voy a lograr en la boca. Pero ¿cómo es la mejor forma?
hay dos tipos de madera que se utilizan en el vino. Y los dos tipos de madera que se utilizan en el vino son el roble francés y el roble americano. Ya sigo respondiendo la pregunta que acabamos con el tema del vino. Voy a echarle el vino al risotto. Si ustedes ven todo el vapor que sale, es porque estaba caliente y porque se empieza a evaporar el alcohol. Entonces seguía, hay dos tipos de madera. ¿Cuáles son esos dos tipos de madera? Los dos tipos de madera que hay, que generalmente se utilizan, hay más, pero son los más utilizados en el mundo del vino, son el roble americano y el roble francés. El roble americano le da y le brinda al vino unas notas unas notas blancas que son coco, vainilla, alelí, flores. Y el roble francés, por el contrario, da notas oscuras. ¿Como qué? Como tabaco, chocolate, tierra, hongos. Y por eso fue que, digamos, yo escogí un vino portugués para la segunda opción, sencillamente porque acá en ese caso tenemos madera roble francés que nos va a dar esas notas oscuras que nos va a ir muy bien con con el risotto de hongo. Yo acá ya tengo el arroz ya está muy nacarado y ahora voy a empezar a echarle caldo. Entonces ustedes tienen que calcular que si yo voy a hacer 200 gramos de arroz, voy a necesitar 600 gramos de caldo, pero para marcarlo solo van a necesitar 400 porque cuando yo marco lo que estoy haciendo es precociendo el arroz. Y así va a empezar a sacar unos aromas y unos vapores deliciosos. Si ustedes se dan cuenta acá, yo tenía un caldito de vegetales muy normalito. Entonces lo que hice en ese caldito es un poquito de puerro, cebolla, pimentón, 2 dientes de ajo, agua y listo, lo hago así. No importa si ustedes utilizan un cubo de caldo, también sirve. Lo más importante es que si ese cubo de caldo lo pueden envenenar con unas verduritas, pues les va a quedar mucho mejor. O de pronto, si ustedes cortan los hongos y les sobra un poquito de hongos, también lo pueden hacer ahí en ese sentido. Entonces, va a ser bien importante que ustedes logren hacer eso. Bueno, nos preguntan cómo saber si el vino que compramos es de calidad, ¿correcto? Una pregunta que nos escribe, nos dice Denise, perdón, y a ver, uno no puede decir cuál es el mejor vino. ¿Por qué? Porque es que el gusto es muy personal y el mejor vino es el que más le gusta a uno. Hay diferentes mitos que se utilizan en el tema del vino, en el sentido en que hay vinos que son de mejor calidad o de menor. Alguna gente dice que dependiendo, digamos, voy a sacar por acá una botella que tengo, que dependiendo de esta incrustación en el vino, ¿cierto? De lo profundo de la incrustación, el vino es mejor que uno plano. Eso es uno de los mitos del vino. Pero ¿qué es mito o qué no? La verdad es que una botella tiene un valor, ¿cierto? Y en el tema de los valores, pues cada uno de las cosas suma en el vino. Entonces, el corcho vale una plata, la cápsula vale otra plata, la etiqueta y la contraetiqueta valen otra plata y la botella vale una plata. Y si nosotros empezamos a sumar ahí cuánta plata nos va valiendo ya solo el packaging, no solo el empaque, pues nos damos cuenta que la gente que se toma el trabajo de conseguir una botella que es más costosa que una que es totalmente plana, ¿cierto? Pues supuestamente le echan un mejor vino a la botella, pero eso tiene una nota técnica y física, sobre todo en ese sentido. ¿Cuál es la nota técnica y la nota física? La nota es muy sencilla. La nota es que por física como tal, los buenos vinos no se filtran. Entonces, al no filtrar el vino, pueden haber sedimentos. Entonces, por física, cuando yo tengo las botellas con una incrustación más profunda,
esos sedimentos se me quedan en el fondo de la botella y no van a aparecer en la copa, lo cual no tiene nada de malo, pero pues es mejor que cuando uno está en una conversación tomándose un vino, pues no resulte que a uno le quedó un pedazo de sedimento en el diente y pues no puede hablar con la persona o lo haga pasar aún una pena. Entonces, digamos, esa es la forma. Y lo más importante es escoger la cepa que a uno le gusta, la zona de vino que a uno le gusta, porque en todos los países del mundo que se hace vino, hay vinos buenos y hay vinos malos, pero ¿quién es la única persona capaz de determinar si es bueno o malo? Pues la mejor forma es uno probándolos, que es lo rico del vino, tener que probar para lograr decidir cuáles son los vinos que a mí me gustan y cuáles son los que a mí no me gustan. Entonces eso es importantísimo. Bueno, acá les voy mostrando, este es un arroz que se puede mover las veces que sea, a diferente que las paellas, porque lo que nosotros necesitamos es que el almidón salga. Bueno, Jorge nos hace una pregunta que a mí me encanta que me hagan, y es si hay un libro bueno para aprender sobre vinos. Y hay varios vinos buenos para aprender sobre vinos. Uno se llama El Atlas del Vino, que lo escribe Jancy Robinson, una de las grandes escritoras de vino del mundo, y es un gran libro de vinos en donde le muestra a uno el vino país por país, todo lo que tiene que saber del vino. Esa es una muy buena opción. Otro se llama El vino de André Dominé. Es un gran libro, muy bonito, con gran fotografía, con etiquetas muy importantes. También es muy bueno. Que se consigan acá, les estoy, digamos, sobre todo diciendo. También hay uno, digamos, que se llama Vinos para Dummies, como lo normal de esa serie de muchas cosas para Dummies, que trae, digamos, cosas muy chéveres para uno leer. Y está Internet, que en Internet está absolutamente todo lo que uno necesita saber del vino. Es escoger lo que uno quiere saber e empezar a investigar. Entonces, esos son 3 libros que son realmente bien buenos para el tema del vino. Acá, vean cómo van este arrocito. Va perfecto. Ahí lo que yo estoy haciendo es tenerlo listo para después, cuando yo lo vaya a hacer, sacarlo de la nevera y empezarlo a hacer y ahorrarme 13 o 14 minutos de tiempo y de espacio y de ensuciar, para poder uno tener una comida mucho más rápida, porque siempre será mucho más fácil uno poder decir, vamos a hacer un risotto en 15 minutos en vez de 35 o 40 que se puede demorar a la final un risotto. Entonces, digamos que ahí eso es lo importante. Y yo creo que a ustedes les está pasando lo mismo que a mí, y es que el vino me abre el apetito. ¿Por qué me abre el apetito? Porque esto es un vino con acidez. ¿Por qué es importante la acidez en el vino? Porque la acidez es la que me abre las papilas gustativas y me empieza a decir, venga, quiero comer. Necesito comer o necesito tomar algo, pero quiero que esas papilas que están en plena explosión se tapen con algo. ¿Y cómo tapo yo eso? Con algo de comer. Entonces, por eso es tan importante el vino blanco en este caso, o un Jerez, o una champaña, o un prosecco, o un cava, o todos los vinos espumantes que pueden ser. Entonces yo acá le voy a dar otra revueltica a este arroz de risotto. A este risotto le pongo otro poquito de caldo. Entonces acuérdense, para 200 gramos de arroz, que da más o menos para 2-3 personas, le estoy poniendo acá 400 gramos de caldo. ¿Qué es lo más importante? Esto es 3 por 1. A diferencia del arroz que nosotros hacemos en la casa, que es 2 a 1, esto es 3 por 1, porque este arroz va a absorber muchísimo más caldo. Entonces es rico ver acá cómo esto se va volviendo un arroz mucho más comestible. O sea, se va volviendo menos duro, porque el arroz pues crudo obviamente es duro, y va teniendo unas noticas muy diferentes. Y ustedes pueden ver acá que las notas que tienen, y pueden estar tranquilos de moverlo, porque lo más importante es lograr uno sacarle todo el almidón. Y yo no le voy a sacar el almidón acá todavía, aunque podría, sino que ya cuando lo tenga precocido y empecemos a hacer el otro,
el que ya está precocido, lo veamos a ver cómo se hace, porque yo les voy a dejar a ustedes que vean cómo queda el arroz después de 13 minuticos de tenerlo así, y lo vamos a empezar de la forma en que yo les digo a ustedes. Ya tenemos el arroz precocido, que es lo que les pongo yo en la receta. Ya tenemos el arroz precocido, ahora sí vamos a hacer el arroz. Entonces eso es importantísimo. Bueno, nos pregunta Iván una pregunta muy buena, y es: ¿cuál es el vino recomendado para elaborar sangrías? Yo, como buen sommelier que soy y aspiro a seguir siendo, siempre le recomiendo a la gente que busque un vino que le guste, pero ya que le va a echar muchas cosas, ya que va a alterar la complejidad del vino y las características del vino, no tiene que pagar mucho por un vino. Entonces, ¿qué es lo importante? La sangría es una bebida refrescante, es una bebida que ha sido mezclada con algo más. Generalmente la mejor receta siempre será un poquito de licor de naranja o Cointreau, algo gaseoso, algo gaseoso como soda. Alguna gente le echa sodas saborizadas, un poco de fruta, y hacer esa bebida requiere de un vino, sobre todo que sea fresco, que tenga frescura, porque yo lo que no puedo hacer es gastarle mucho dinero a un vino que voy a dañar, por así decirlo, que le voy a cambiar su estructura, porque no es dañar, sino que lo voy a modificar. Al cambiarle la estructura, yo lo que necesito es un vino de una característica, sobre todo frutal, agradable y rico. O sea que siempre hay que irse por un vino barato, ¿cierto? De buen precio, ojalá en botella, ¿cierto? Porque pues eso también nos garantiza un poquito más de calidad. No es un único determinante, pero nos garantiza un poquito más de calidad. Y además de todo, pues lo que vamos a hacer ahí es asegurar un poco la calidad del vino. Entonces yo recomiendo: se van al supermercado, consiguen una botella de vino, puede ser un Cabernet Sauvignon, puede ser un Merlot, puede ser un Tempranillo, puede ser un Syrah, pero lo importante es que sea un vino que ustedes lo hayan probado y que les guste, y ojalá que sea un vino seco, porque lo importante es eso, que sea seco, porque una sangría hecha con un vino dulce, pues a la final va a ser un golpe más fuerte, en el sentido de que una bebida que ya tiene alcohol, se le echa más azúcar, entonces va a ahí sí que complicar todo el tema de la complejidad de la sangría. Bueno, entonces yo acá ya tengo el arroz. Entonces acá voy con el, si pueden ver, ya lo revolví y va teniendo, va ampliando ese grano, y se va viendo mucho mejor. Y acá ya lo tenemos. Bueno, me hacen una pregunta buenísima que me encanta a mí responder, y es: ¿qué pienso yo de las Quinta Las Cabras que venden en D1? Digamos que me preguntaban ahorita por la sangría. Quinta Las Cabras y esos vinos de los hard discount, de los restaurantes de grandes descuentos, son buenísimos para eso, porque son vinos de calidad, ¿cierto? A muy buen precio, que se presta para que uno no acabe con remordimiento de utilizar ese tipo de vino. Es importante ver cómo esas cadenas, las cadenas de grandes descuentos, han hecho un esfuerzo importante por traer vinos de calidad. Entonces, pues, hablando de marcas, Quinta Las Cabras es dependiendo. Si a uno le gustan los vinos más fuertes, el Cabernet Sauvignon va a ser más fuerte. Si a uno le gusta un vino más suave, más fácil de tomar, más agradable, el Quinta Las Cabras Carmener va a ser muy agradable. Pero digamos, también venden un vino español que se llama Protocolo, que es un vino excelente para uno hacer sangrías y ese tipo de cosas. Yo no trabajo con D1, pues para que no crean que le estoy haciendo así como propaganda ni nada, sino que lo que yo creo es que estas cadenas de descuento nos dieron la oportunidad a todos de poder tener acceso a vinos mucho más económicos, sin necesidad de pagar lo que generalmente se pagaba por una botella de vino. Entonces, lo que hay que hacer con estos vinos es ir al supermercado, ir al D1, Justo y Bueno, Ara y todos los que traen, probar
que si uno prueba y se gastó 18.000 pesos en la botella o 20.000, pues es diferente si uno va al supermercado y se gasta 70 solamente por probar. Entonces, con lo que prueba uno de un supermercado, prueba tres en el supermercado de grandes descuentos, y lo que hace uno es probar cuál es el que más le gusta, y dependiendo de la ocasión. Y en ese sentido, ahí uno va viendo cuál es el vino que más le gusta a uno de eso, y una vez uno tiene ahí, ya sabe qué es lo que puede tomar uno y ofrecerle a la gente que uno conoce o a la gente que uno invita a la casa. Bueno, les voy a mostrar cómo quedó el arroz. Así ya lo tenemos listo. Ya lo tenemos listo, está perfecto, ya está hidratado, ya lo tenemos ahí. En este sentido, lo que hacemos es, lo ponemos a enfriar. Y una vez lo ponemos a enfriar, lo porcionamos y lo guardamos en la nevera. Entonces yo lo que tengo acá es otra ollita en donde tengo guardado el arroz ya precocido, como está ahí, porque vamos a empezar a hacer de celo. Ya les enseñé a hacer el precocido del arroz. Ahora ya con el arroz precocido vamos a hacer la receta como tal. Y yo lo primero que tengo que hacer ahí es tener en la olla un poquito de caldo para seguir hidratando el arroz. Entonces, como yo les dije a ustedes, son 3 por 1, y entonces yo lo que hago es que yo tengo 3 partes de arroz, 3 partes de caldo, perdón, por una parte de arroz. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que yo estoy haciendo acá. Estamos cambiando de una parte de arroz por 3, ya le hemos echado el doble, vamos a echarle la última parte, que sería la tercera parte. Bueno, nos preguntan una de las buenas preguntas que hay, y es, ¿con qué recomienda uno acompañar pastas o carnes blancas? Antiguamente, la teoría decía una cosa muy sencilla, y era carnes blancas con vino blanco, carnes oscuras con vinos tintos. Eso ha empezado un poquito a desmitificarse por un tema estrictamente de conocimiento en el mundo del vino, y de que cada vez hay mucha más oferta. Entonces, lo que pasa ahora con eso es que uno puede tener a su disposición muchísima más cantidad de vinos, y entonces ya puedes escoger un poco mejor cuál es el vino que puedes escoger. Entonces, ¿yo qué digo? Es dependiendo. ¿Por qué? Porque las carnes blancas, digamos, claro, yo tengo una pechuga de pollo. Una pechuga de pollo, generalmente, una pechuga de pollo es una carne que no tiene mucho sabor. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ver con qué le voy a dar sabor. Entonces, lo más importante no es el tipo de carne en este caso, sino es la salsa que yo estoy utilizando. Si yo tengo una pechuga de pollo a la cual le hago una salsa de queso azul, que es muy cremosa, muy fuerte, digamos, pues yo necesito escoger un vino que tenga esa misma fortaleza. Entonces yo tendría que escoger un vino tinto. Me serviría un Merlot, me serviría un Malbec, me serviría un Pinot Noir, me serviría un Syrah, vinos frescos con poca madera, que no tengan mucha crianza, que no tengan mucho tiempo en madera. Esos son los vinos que nos servirían, digamos, para acompañar una pechuga de pollo con una salsa muy hecha. Si es una pechuga de pollo a la parrilla, no más, también puedo escoger un vino tinto suave sin necesidad de tener que pedir o tomarme un vino blanco. Y para las pastas, digamos, si son con salsas de tomate, a mí me gusta mucho pues el Sangiovese, que es la cepa insignia de los italianos, y lo que tiene que hacer uno de maridaje es pensar de dónde viene el alimento, cómo se lo comían ellos, cómo se lo han comido toda la vida, y comérselo uno. Entonces, si yo veo que hay una pasta, ¿cierto? Una pasta con salsa de tomate y de pronto una boloñesa o algo así, hombre, pues si en Italia se lo comen con vino tinto generalmente, pues escoger un vino tinto. Y esos vinos tintos realmente son vinos suaves, frescos, sin mucha madera, en lo cual uno acompaña la comida sin necesidad de dañar esa
esa integridad del maridaje, de esa armonía entre el arroz, entre la pasta y el vino que se utiliza. Yo siempre soy partidario de pollo y pastas, sobre todo tratar de encontrar buenos vinos tintos. Ya si la pasta es con mariscos y es una pasta delicada, con sabores muy delicados, pues yo lo que voy a tratar y a lograr es, son vinos muy, pero muy fáciles, sobre todo vinos blancos como Pinot Gris, como Prosecos, como vinos grandes. Vean ya cómo vamos acá con el risotto, ya empieza a verse la cremosidad. Y nos llega otra pregunta, y es una pregunta que ¿qué vinos combinan con frutas? Hay que ver, sobre todo, vuelvo y les recalco, hay que ver qué vinos qué frutas son las que vamos a comer. Porque yo lo que puedo hacer es un maridaje por igualdad, en donde yo busco vinos que sean parecidos a la fruta que me estoy comiendo. Entonces, si yo tengo una manzana verde, una pera, este tipo de frutas, hay vinos blancos que van a tener una acidez muy parecida que me van a servir mucho, como por ejemplo un Sauvignon Blanc, como por ejemplo un Riesling, como por ejemplo un Pinot Gris, son vinos que me van a servir mucho. Pero si yo, digamos, tengo frutas más oscuras, como de pronto una uva pasa, una ciruela pasa, una ciruela, ahí lo que vamos a hacer es empezar a poder determinar grandes vinos que nos sirvan para esa fruta que va a ser oscura. Entonces, ahí nos sirve lo de frutas blancas, blanco y frutas tintas, vinos tintos. Eso, digamos, es importante. Ya vean acá le estoy dando y estoy jugando con el arroz, porque yo lo que necesito es que necesito cremosidad. Yo necesito cremosidad. Y acá le estoy dando cremosidad. Vean cómo se va volviendo de cremoso sin la necesidad yo de utilizar todavía, digamos, la mantequilla ni el queso, que es lo que vamos a utilizar. Ya tenemos acá el arroz. Lo voy a terminar con un poquito más de caldo. Y vamos con los hongos. Yo tengo acá unos honguitos, ¿cierto? Que lo que voy a hacer con estos hongos es partirlos de una forma que sea fácil de cortar y que me gusten. Yo acá tengo portobelo, tengo champiñón y los estoy cortando primero en 4 y después en cuartos de esos cuartos. Y voy a hacer un sabor que tiene mucha complejidad, que son los hongos. Yo acá tengo los hongos, tengo portobelo, tengo champiñón. Voy a partir los champiñones a la mitad y vamos a lograr que este arroz quede con un gran sabor a hongos, porque el portobelo es un vino, es un hongo que suelta mucho sabor. Entonces, acá ya los agrego y revuelvo para tener claro que acá vamos a mantener ya un sabor y unas notas impresionantes. Acá entonces ya tenemos los hongos listos y ya nos quedan 5 minuticos para este risotto y 5 minuticos para que abramos el vino tinto, para que les cuente un poco acerca del vino tinto que nos vamos a tomar con este risotto. Bueno, nos preguntan que qué vino para los mariscos y para la comida de mar. Para los mariscos, los vinos blancos son excelentes. Los vinos blancos con notas, sobre todo marinas o que están cerca del mar. En Chile, los del Valle de Leida. Pero digamos que los vinos blancos son muy buenos para los mariscos. ¿Por qué? Porque los vinos blancos tienen acidez, tienen la acidez que nos refresca en la boca, algunos tienen salinidad o alcalinidad que hace que se fundan en la boca muy bien con los mariscos. Entonces, por eso los vinos blancos son lo que más sirven para eso. ¿Y por qué? Porque los mariscos, además de todo, son mucho más frágiles que las carnes rojas. Y entonces lo que nosotros necesitamos es que el vino no sobrepase a la comida. El buen maridaje es cuando yo como algo
tomo el vino me limpia la boca y hace que yo esté presto para el siguiente bocado. Esa es la clave del maridaje. La clave del maridaje es el correcto acompañamiento del vino con la comida. Y cuando yo hablo de maridaje, hablo de que cuando yo como algo, ¿cierto? Pues cuando yo me lo como, lo que estoy haciendo es logrando que cuando tomo el vino me limpie la boca y me deje listo a poder seguir con el siguiente bocado. Acá ya tenemos el arroz. El arroz va perfecto acá. Y ya tenemos listo. Y entonces acá vamos y ven, ya el arroz se va formando un poquito más, se va engordando un poquito más porque va cogiendo mucho más el caldo. Nos pregunta David que de qué países son los mejores vinos. Pues la verdad viene y vuelve a lo mismo que yo decía al principio. Los vinos son de gustos y el gusto es de cada uno. España tiene grandes vinos, Chile tiene grandes vinos, Italia tiene grandes vinos, Argentina tiene grandes vinos, Uruguay tiene grandes vinos, Francia ni hablar, son los papás del vino, por así decirlo. Entonces, cada país tiene vinos dependiendo de todos los gustos. Estados Unidos tiene grandes vinos. Digamos que los países productores más importantes son en Sudamérica, Chile, Argentina y Uruguay. Arriba, si vemos la parte de arriba, es Estados Unidos. Más que nada en Canadá se alcanza a hacer algo no muy grande. Después nos vamos a Francia, Italia, Portugal, España y Alemania, con grandes vinos también. Hungría tiene grandes vinos, Croacia tiene buenos vinos también. Después nos vamos para la parte de abajo, que va por toda la misma línea en que va Argentina, Chile y Uruguay. Al otro lado están Sudáfrica y Australia, que hacen también grandes vinos. Entonces, yo decirles que es el mejor vino o el país que mejor vinos hace, pues el más famoso siempre será Francia, ¿cierto? Pero eso no impide que el resto de países hagan grandes vinos también, pero ¿cuál es el problema nuestro? Que es que acá llegan muy pocos vinos franceses, llegan pocos y es muy difícil, más difícil de conseguir y por eso no tenemos tanta variedad de vinos franceses para escoger. Entonces, ahí les digo, dependiendo del gusto. Pero Francia, duros de los vinos. Bueno, nos pregunta una pregunta importantísima que nos hacen y es ¿dónde es el origen del vino? Y el origen del vino es en Mesopotamia. Y Mesopotamia hoy vendría siendo algo así como entre Croacia, Hungría, más o menos esas zonas, y esas es donde se encontraron las primeras vides, donde se encontró el vino. Pero ¿quiénes fueron los que realmente difundieron el vino por todos lados? Fueron los romanos. Primero los fenicios, muy al principio, después los romanos fueron los que lograron que el vino se expandiera por todo Europa. Y ahí fue que se logró que los vinos fueran importantísimos en el mundo del vino, porque en el mundo actual, porque permearon toda Europa hasta hacer que el vino sea considerado en Europa un alimento. Es diferente que nosotros acá, en donde asociamos siempre el vino como una fiesta, como una celebración. En Europa el vino siempre será considerado como un alimento. Entonces, eso es, de ahí viene el origen del vino. Bueno, vamos con el risotto, ya lo tenemos muy cremado, ya lo tenemos así. Lo que vamos a hacer para terminar este risotto, ya tiene los hongos, le vamos a echar queso paipa. Yo tengo acá rallado un poquito de queso paipa. El queso paipa es el único queso colombiano con denominación de origen. Se hace en Paipa, Boyacá. Y yo lo que voy a hacer acá es muy sencillo. Voy a echarle 2-3 cucharaditas de queso paipa a mi risotto. Le voy a echar una cucharadita de mantequilla, ¿cierto? Una cucharadita de mantequilla. Le pongo acá una cucharada de mantequilla. Le pongo así y voy a terminar con cebollín, o puede ser también perejil. Perejil puede ser también lo que yo puedo echarme. Tapo la olla
tapo la olla y lo dejo reposar 5 minutos con la temperatura apagada. Bueno, nos preguntan que cuánto es el Gina. Listo. Entonces, nos preguntan cuál es el tiempo máximo que se puede guardar en la casa un Cabernet Sauvignon. Nos lo pregunta Gina. Pero, pues, les voy a decir, es dependiendo del Cabernet Sauvignon. Porque uno puede guardar vinos que han tenido contacto con madera. Son los vinos que uno debería guardar. Son los vinos que han tenido alguna crianza, que han tenido tiempo en madera, que han tenido tiempo en barrica, que se han ido añejando, y ese añejamiento los hace más longevos y los hace que se puedan guardar mucho más tiempo. Pero si yo hablo, digamos, de un Cabernet Sauvignon joven que no tiene nada de madera, pues no es lo mismo que si yo les hablo de un Cabernet Sauvignon que ha estado 18 meses en roble francés, que es de una bodega muy importante, que tiene una selección natural muy buena, que tiene muy poco rendimiento por hectárea la cantidad de uvas. Entonces, digamos que ahí es donde nos cambia todo. Es qué Cabernet Sauvignon es para uno saber si lo puede guardar. Generalmente, el Cabernet es una de las cepas más longevas que hay, junto con el Tempranillo, junto con el Syrah, junto con el Merlot. Son las cepas que más pueden durar guardadas, pero hay que ver qué tipo de vino es, si tiene madera, si no tiene, si es un reserva, si es un crianza, cuánto tiempo ha estado en madera. Entonces eso es importantísimo, que nosotros logremos determinar este pedazo tan importante en este Cabernet Sauvignon que tenemos guardado en la casa. Que Gina si quiere nos mande cuál es, y yo le digo cuánto tiempo, que si reconozco la marca o reconozco la etiqueta, le voy a decir cuánto tiempo lo puede tener guardado, y con el mayor de los gustos le digo qué es lo que puede pasar con ese vino, que es importante. Bueno, vamos a irnos con el vino tinto, y yo me fui para Portugal. ¿Por qué me fui para Portugal? Porque es un país que me fascinan los vinos de Portugal. Esto es un Douro. ¿Qué quiere decir el Douro? El Douro es la misma ribera del Duero de España. En Portugal, en la región del Douro. Es la misma región que en España sería Ribera del Duero, la ribera del río Duero. En Portugal es el Douro, y esto es un blend. ¿Qué quiere decir un blend? Es una mezcla de uvas, es varias uvas en un solo vino, y en este caso estamos hablando de uvas de origen portugués, Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Francesa, que van en una misma botella. Entonces es un blend. ¿Qué quiere decir un blend? Mientras yo iba por este lado con un varietal en donde es 100% Chardonnay, en este lado vamos con un blend de varias uvas. ¿Por qué? Porque los portugueses tienen una forma muy antigua todavía de hacer el vino, y es cosechar todo a la vez, y en los viñedos tienen diferentes tipos de uvas sembrados, lo recogen todo a la vez y todo lo echan por decirlo así, al tanque para hacer el vino. Esta, que es una bodega de las modernas del vino, lo que hace es que, claro, vinifican por separado, cogen cada uva por separado cuando esté en el grado perfecto de madurez para cogerlo, y ahí sí después las juntan y lo amalgaman todo el vino para ponerlo en madera y dejarlo reposar durante 8 o 9 meses. Entonces, les voy a decir la mejor forma de abrir el vino. Vamos acá que se vea. Primero, por el gollete de abajo, le doy la vuelta, gollete segundo, vamos, le hacemos una rayita, y después le abrimos acá un poquito, ¿cierto? Y si pueden dar cuenta, vea que ya voy acá abriéndolo, ya lo abro, lo dejo listo. Tengo el tirabuzón. El tirabuzón se pone en el centro de la botella, lo empiezo a hundir. Estoy moviendo mucho la botella para que ustedes vean, pero la idea es mover lo menos posible la botella. El vino es un ser vivo y por eso hay que cuidarlo. Bajo el tirabuzón, tengo este pedazo con 2 estaciones.
Subo la primera, voy a la segunda y saco el corcho muy fácil. Yo huelo el vino por la costumbre del restaurante oler todos los vinos que abrimos. Este es un corcho sintético, en donde no, es sintético no aglomerado, en donde no nos va a hacer tanto, pero el corcho tiene que oler a una cosa fundamental. El corcho tiene que oler a corcho, y eso es lo más importante. Y vamos a servirnos este Quintado Castro, que es uno de mis vinos preferidos del restaurante. Y como siempre, lo primero que yo veo, y ustedes se van a dar cuenta ahorita que me decían un poco de la edad del vino, del madera y todo, van a ver lo vivo que está este vino, porque aunque tiene madera, 8 meses de madera, pero pues el vino se nota que todavía está vivo, está muy, muy, muy vivo todavía, y es un 2017. O sea, es un vino que todavía podría estar un tiempo más en la botella, guardado en condiciones ideales de guardar. Entonces acá tenemos estas cepas portuguesas. Delicioso, delicioso, delicioso lo que logro oler, lo que logro sentir en el vino, me parece fantástico. Esto es uno de los placeres grandes de la vida, es oler el vino, pues además de tomárselo, obviamente, pero oler el vino y notar todo lo que tiene. Ahorita hablábamos de la madera, y la madera acá se nota. Yo acá logro notar esas notas de roble, en este caso roble francés, notas como chocolate, cacao, tierra, y pues veo que es interesante. Nos pregunta Alba acerca de los vinos rosados. Nos pregunta Alba qué pienso yo acerca de los vinos rosados y que cuál es la temperatura ideal para tomársela. Yo pienso que los vinos rosados son como la nueva generación de los vinos. Son vinos que son frescos, fáciles de tomar, refrescantes, sin pretensiones, sin tener que pagar demasiado dinero, y tienen una gran, gran, gran cualidad, y es que son vinos comodines. Lo que yo quiera acompañar con un vino rosado me va a funcionar. Antiguamente, los vinos rosados eran vinos que estaban como por debajeados, ¿cierto? Como que decían que era malo, que no era óptimo, que eran sobrados. Era una característica que sí existía de verdad. ¿Por qué? Porque existen 3 formas de hacer vinos rosados y se las voy a contar rapidito. Entonces, una forma de hacer vino rosado, de la cual hicieron muchas veces vino rosado, era: yo mezclo vino tinto con vino blanco. ¿Qué me hace eso? Un vino rosado. Pero como diría un político muy famoso de Colombia, no es ni chicha ni limonada. Entonces no es ni vino blanco ni es ni vino tinto, entonces es una mezcla ahí, no es ninguna de las dos. La segunda forma de hacer vino rosado es: yo empiezo a hacer el vino tinto, ¿cierto? Entonces cojo la uva, la pongo en la prensa, prenso toda la fruta, pongo ese prensado con las cáscaras a que siga el vino en su unión, y cuando veo que está del color que yo quiero, o sea, del rosado que yo estoy esperando, del grado de rosado que yo quiera, pues entonces finalmente lo que hacemos es sacar la producción de vino rosado, y en ese tanque se sigue haciendo el vino tinto, ¿cierto? Entonces yo cogí la uva e hice todos los procesos para hacer un vino tinto, pero para lograr ahorrarme una platica, entonces saqué el vino rosado antes, dejé el vino tinto, pero la uva está acogida para hacer vino tinto. Y la tercera forma de hacer rosado, que es como se hace hoy en día el 90% de los vinos rosados del mundo, se llama por sangrado, que suena muy feo, pero es muy práctico y muy fácil. Yo cojo la uva tinta en este caso, en el momento justo que necesito para que me mantenga la acidez, que la acidez me da la frescura, para que el vino mantenga la fruta de la uva tinta, pero la frescura de la uva no tan madura, para que el vino siga siendo rosado, y lo trato como un blanco. ¿Qué quiere decir que lo trato como un blanco? Yo cojo la uva, ¿cierto? Un poco, vendría siendo, digamos, 8, 15 días antes de que yo cogiera la uva para hacer un vino tinto. ¿Por qué? Porque los grados de azúcar dentro de la uva va a ser menor. Entonces, una vez yo tengo
esa uva con esa acidez necesaria, si está tan madura como la necesito para hacer vino tinto, pues lo que hago es que la prenso, sale el jugo, dejo que el vino se pinte, lo que se tiene que pintar. Si quiero un rosado oscuro, quedan 24, 36 horas. Si quiero un rosado mucho más bajito, pues entonces 8, 12 horas. Entonces, yo lo que hago es meterlo en un tanque de acero inoxidable y le saco las cáscaras y lo sigo haciendo como un vino blanco. Entonces eso hace que el vino rosado sea fresco y la temperatura de servicio es 10, 12 grados en este caso. Vamos a probar el vino. Fantástico está este vino. Listo. Nos preguntan, esta es una pregunta que a mí me encanta, y es, ¿qué tipo de vino se utiliza para la comida típica colombiana? Y la comida típica colombiana, que no tiene nada que envidiarle al resto de comidas del mundo, pues lo más importante de la comida es determinar cuál es el tipo de comida. Si yo tengo una bandeja paisa, que es una cantidad de cosas a la vez, entonces es frijoles con chorizo, con carne molida, con arepa, con patacón, con aguacate, con huevo, hombre, pues yo necesito conseguir algo que tenga potencia y que tenga estructura. Ahí me sirve un Cabernet Sauvignon, ahí me sirve un Syrah. Pero si yo me voy para un ajiaco, entonces ¿qué como con un ajiaco? El ajiaco es una sopa con papa, con guasca, con una cantidad de cosas. Pues ¿yo qué hago? Pues me voy para un rosado. Va a ser súper fresco, toda la cremosidad de la papa, de la crema de leche, nos va a servir. Y si nos vamos, no sé, para una lechona, listo, para la lechona que me queda perfecto, un tempranillo o un merlot. Si nos vamos para un encocado del Pacífico, me tomo un buen chardonnay, me tomo un buen verdejo, me tomo un albariño, me tomo un vino blanco. Lo más importante es lograr determinar en la cabeza cuáles son las notas y la estructura del plato para yo buscar en el vino una estructura parecida para poderle dar respuesta a esto. Él sí fue quien nos preguntó lo de la comida típica, que a mí me encanta responder, porque de verdad que es clave, porque nosotros muchas veces, para no pensar mucho más allá, lo que hacemos es acompañar nuestras comidas con una cerveza. Y la comida típica colombiana es perfecta para acompañar con vino. Vean cómo tengo yo el arroz. Ustedes ya se ven, acá está. Acá está, lo tengo. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, yo acá ya tengo el arrocito listo. Y lo que voy a hacer es cremarlo. ¿Qué quiere decir cremarlo? Le voy a dar con una cuchara de palo, con mucha fuerza, le voy a dar muchas vueltas para que el arroz se creme y quede más cremoso. Más cremoso. Listo, entonces yo acá voy a hacer esta. Y hagan esto mucho más fuerte, porque lo que yo voy a hacer es apoyar esto, porque es demasiado pesada esta olla. Y lo voy a hacer acá, vean, con fuerza, y ya tengo, les voy a mostrar la cremosidad de este risotto. Es impresionante, impresionante. Van a ver y se van a dar cuenta que parecería como, vean la cremosidad. Ahí está actuando el queso, está actuando la mantequilla, está actuando el almidón que tiene el arroz, lo está actuando. Entonces yo lo que voy a hacer es, lo voy a servir en una ollita. Yo tengo una ollita de cobre, parecida a las que tengo, para poder llevarlo a la mesa, que la mesa nuestra hoy es esta misma mesa. Y voy a servir nuestro risotto, que vean, les voy a mostrar, van a ver cómo cae en la ollita, van a ver la calidad y sobre todo la cremosidad de este risotto, para que se den cuenta que huele los hongos, el queso paipa, que es un queso muy agradecido, uno de mis quesos preferidos, si no el preferido colombiano en este caso. Y yo lo que hago es, ya tengo acá mi risotto y tenía unos honguitos separados para ponerle por encima. Unos honguitos nomás, unos champiñones, unos champiñones para acabar este risotto y poder terminarlo como se debe. Ya está el verde del cebollín,
está el oscuro de los hongos, está la cremosidad y el blanco del risotto, y es muy rico, y se los voy a poner acá para que lo vean cómo está. Lo más importante es determinar ahí la cremosidad de este risotto. Y esto lo utilizamos y es un maridaje perfecto con un vino europeo. Puede ser un vino francés, en este caso un vino portugués, un vino español, un tempranillo, un mencía, todos los vinos que sean de Europa le quedan muy bien, pero igual los vinos de Nuevo Mundo le sirven también mucho. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Muy bueno. Obviamente no les voy a decir que no, pero sí realmente quedó muy bueno. Nos hacen una pregunta muy interesante, y es que si yo puedo servir en una misma copa un vino blanco y un vino tinto. Y la respuesta es sí. Digamos, hagamos una cosa. Yo acá tengo el vino blanco, el vino que tenía servido, y yo pues no me lo he tomado todo por la sencilla razón que tengo que salir a trabajar. Cuando acabe de estar este agradable rato con ustedes, pues me toca trabajar. Y entonces yo tengo este vino, y yo lo que hago es lo voy a poner acá en un vaso que tengo, y tengo la copa así, y así me quedó. Yo lo que hago, si quiero estar totalmente seguro de que no voy a tener problemas, se llama envinar la copa. ¿Qué quiere decir envinar la copa? Es del vino tinto que voy a servir, voy a poner un poco en la copa, no mucho, ¿cierto? Y voy a pasear el vino por toda la copa, para que así el vino tinto, que es más fuerte que el vino blanco, me limpie todo lo que pueda tener el vino blanco, todo lo que la copa pueda saber, saber y oler, y vamos a desechamos esto, lo desechamos, y ahí nos quedó la copa lista para servir de nuevo el vino tinto que querrá. Nos preguntan que cómo se coge la copa. La copa siempre la copa siempre se coge del tallo. ¿Por qué se coge del tallo? Digamos que yo estoy cocinando con ustedes y pues he tenido contacto con las cucharas, de pronto se me ensucia la mano, y si yo lo cojo ahí del cáliz, ¿cierto? Si yo lo cojo de acá, pues lo que va a pasar es que mis huellas dactilares van a quedar en la copa y no se van a ver bonitas. Entonces, para eso es esto, el tallo de la copa, para poderlo coger y para poderlo mover y disfrutar de ir viendo los diferentes aromas que hay que hacer. ¿Cómo se debe tomar el vino? El vino es importantísimo degustarlo. ¿Cómo lo degusto yo? Yo siempre tengo que encontrar la posibilidad de que cuando lo tenga en la boca le pueda dar entrada al oxígeno, para que el vino en la boca se oxigene y todas mis papilas gustativas se llenen, para que yo pueda probar mucho más, tanto en la boca como en el retrogusto. Entonces yo les voy a decir así en la cámara, sencillito cómo es, y entonces yo lo que hago, voy a hacer es, yo me tomo un sorbo, lo paseo por la boca, le abro un poquito de espacio al oxígeno en la boca, y después lo pruebo, para que ahí sí voy a tener una cantidad de aromas y vapores que van a salir del vino, y voy a lograr percibir mucho mejor los sabores y los aromas del vino. Entonces es más o menos así. Yo cojo el vino, le doy ese espacio de aire en la boca, y lo pruebo, y voy a ver que el vino es impresionante. Acuérdense, cuando a la gente en el colegio no le gustaba la comida del colegio, y para poder salir a recreo había que terminarse la comida. Y lo que uno utilizaba generalmente era una vieja táctica de tapar la nariz para que no le supiera nada la comida. Entonces, por eso es tan importante esa oxigenación de nariz y boca, para uno poder degustar mucho mejor el vino. No,
Nos hacen una pregunta que es básica, básica en el mundo del vino y digamos que es bien importante y mira, les digo que es cuánto puede durar el vino abierto y cuál es la mejor forma de conservación. Entonces, el vino, como mejor se puede garantizar que puede quedar abierto, es guardándolo en la nevera, independiente si es blanco o tinto. La nevera en las casas es el ambiente más seguro que uno tiene para guardar los vinos. Entonces, ¿yo qué hago con este vino si no me lo tomé? Yo sencillamente tapo el vino con el mismo corcho, ¿cierto? Entonces tapo el vino con el mismo corcho, lo guardo en la nevera y el vino blanco nos va a durar 4 o 5 días abierto, 6 días, ¿cierto? Y el vino nos duró un poco menos, máximo 2, 3 días en óptimas condiciones para tomárselo guardado en la nevera en un estado ideal. Es la mejor forma de cuando uno no se acaba una botella de vino. Y si uno no se acaba una botella de vino, las medias botellas son una muy buena opción porque es la botella en donde mejor se mantiene el vino guardado, porque como es tan pequeña, queda mucho menos cantidad de oxígeno para que se junte con el vino, a diferencia de una botella tradicional de 750 mililitros, en donde pues ahí ya se vuelve mucho más contacto con más oxígeno que quedó en la botella. Entonces siempre la nevera, el mejor sitio para poder guardar el vino. Esto está pero fantástico, va con el risotto, queda muy, muy bueno. El blanco como aperitivo, el tinto como acompañamiento del risotto es fantástico. Bueno, nos hacen una pregunta muy buena, digamos que si yo estoy en la estantería del supermercado, ¿cómo identificar un vino dulce de un vino seco en la estantería de un supermercado? Generalmente están aparte, los vinos dulces y aperitivos por un lado y los vinos tintos secos o blancos secos por otro lado. Entonces, generalmente los vinos dulces siempre dicen dos expresiones, o dulce o semiseco. Que semiseco quiere decir también que es dulce. Y cuando yo hablo de vinos semisecos, son vinos que por litro de alcohol tienen una cantidad de azúcar más elevada que un vino seco. Que los vinos secos también cambian en el grado de dulzor dependiendo del clima de donde sea la uva. Si yo tengo una uva de un clima donde hace mucho calor, el calor hace que la uva madure mucho, esa uva al madurar mucho tiene más azúcar, el azúcar hace que quede un vino más alcohólico y al ser un poco más alcohólico también tendrá una nota más de glicerol, que es el alcohol que queda en el vino, que se acaba representando como algo, una nota un poquito más dulce, sin necesidad de que sea un vino dulce. Esta pregunta, me encanta esta pregunta y es, ¿tiene algo que ver la taparrosca con la calidad del vino? Y la respuesta es no, en absoluto. ¿Por qué en absoluto? Porque este primer vino que probamos, que es un gran vino de Chile, tiene taparrosca. ¿Pero por qué tiene taparrosca? Por una sencilla razón. Porque hay vinos que están hechos para guardar y hay vinos que están hechos para tomarse inmediatamente. Y este tipo de vinos son vinos para tomarse rápido, para tomarse de una vez, porque el enólogo, que es la persona que hace el vino, lo que ha pensado es que el vino está listo para destapar en el momento en que uno lo coja de la tienda del vino, del supermercado, de donde vaya a comprar el vino, que es un vino para inmediatamente tomar. Y los vinos con corcho generalmente son vinos que siguen microoxigenándose en la botella y lo que va a hacer es que sigan viviendo en la botella y oxigenándose y mejorándose en muchos de los casos por el contacto, ese microcontacto con el oxígeno. Entonces es sencillamente el estilo que yo le quiero dar al vino. Uno es un vino para tomarse ya, que puede haber tenido la madera suficiente. Yo le puedo meter 18 meses de madera al vino, pero ponerle taparrosca porque yo lo que quiero es que
es que el vino esté perfecto, ¿cierto? Y que se lo tomen ya. O segunda opción, ponerle corcho, porque yo pienso que esa microoxigenación puede ir dando ocasión a que el vino siga mejorando en la botella. Pero hay un tema específico y es una enfermedad que le da al vino y que le da el corcho, que es 100% de alcornoque, y es que el vino queda con una nota de sabor a corcho. Es una enfermedad que le da más o menos al 2 o 3% del porcentaje de los vinos del mundo, y al darle a ese porcentaje hay muchas bodegas que no se quieren arriesgar a que un vino que se puede tomar ya lo tengan que tapar con un corcho que de pronto puede caer dentro de ese 2 o 3% del vino. Bueno, bueno, yo tengo acá el plato ya listo, el sartencito con nuestro risotto de hongos y queso paipa, y, y nos preguntan, y nos preguntan que cómo hice el caldo. Entonces, el caldo lo hice muy sencillo. Lo hice con un poquito de cebolla puerro, cebolla cabezona, pimentón, a, ajo, ajo y agua. Sencillamente sofreí en aceite de oliva las verduras, le puse agua y lo dejé reposar a fuego muy bajito después de hervir 45 minutos. Ese fue el caldo que hice. Además de todo, yo los champiñones les cogí el tallito, le quité el tallito y ese tallito se los eché al caldo. Entonces, por eso ustedes vieron que el caldo era un poquito oscuro, porque ese caldo tenía esos pedacitos de hongo que tenían ahí. Pero pueden hacer el caldo muy sencillo, un cubo de caldo normal y lo envenenan con un poquito de sobre todo de verduras, cebolla, puerro, pimentón, ajo, le pueden poner un poquito de laurel, un poquito de tomillo, y así lo que logran es un caldo bien rico, porque acá lo que le está dando el sabor es el caldo y los hongos, que tienen mucho sabor, porque como yo les decía, el portobello tiene mucho sabor y le brinda mucho sabor al risotto cuando está ya juntándose con el arroz. Seguimos acá con el vino que está fantástico, digamos esto. Es importante decir que en las mezclas de los vinos generalmente europeos, casi todos son mezclas. No es como los vinos de Nuevo Mundo, de Chile, Argentina, Estados Unidos, en donde son una cepa como tal. Entonces yo como un Merlot, yo tomo un Malbec, yo como un Cabernet Sauvignon, sino que en Europa se dan mucho lo que son los coupage o las mezclas, y son diferentes tipos de vinos en donde cada vino le aporta algo diferente a esa botella en específico. Entonces yo puedo tener una cepa como el Tempranillo mezclada con un Cariñena o con un Garnacha y terminarlo con un Mazuelo si es en España. Yo en Italia puedo tener, en un Super Toscano puedo tener Merlot con Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y un poco de Sangiovese. Entonces puedo ir cambiando dependiendo de eso, pero lo que uno tiene que saber es entonces, lo que yo puedo hacer es saber cuáles son los aromas y sabores que a mí me gustan para poder escoger el vino, el mejor vino para nosotros. Entonces, importantísimo eso. Salud. Bueno, Estefan de Colfondo nos pregunta una cosa importantísima y es, ¿cuál es la temperatura para los vinos tintos? Y es clave porque la temperatura puede hacer que un vino esté bien o esté mal. Y puede hacer que un vino que es muy bueno acabe siendo muy malo, o puede ser que un vino malo acabe siendo mucho más tomable. ¿Por qué? Porque los vinos tienen la temperatura y generalmente las botellas de vino tienen una recomendación de a qué temperatura se tiene que tomar. Si ustedes ven en este que yo tengo acá, a ver, lo busco acá. Entonces acá tiene un termométrico. Un termométrico tiene un termométrico en donde me dice cuál es la temperatura ideal.
esta temperatura ideal me dice 16, 18 grados, ¿cierto? 16, 18 grados, 16, 18 grados es lo que ellos recomiendan para tomar. Importantísimo, importantísimo ver 16, 18 grados. 16, 18 grados es lo que yo necesito de este vino o lo que el enólogo, que es quien lo hace, me recomienda para tomarlo. Generalmente los vinos tintos, dependiendo de la cepa, se deberían tomar entre 14 y 18 grados, es la recomendación. Bogotá generalmente está a una temperatura normal de 20, 21 grados normalmente. Hoy está un poquito más frío, pero una temperatura media de Bogotá son 20 grados. Entonces siempre es recomendable 5 minutos, 10 minutos antes de tomarse un vino tinto, meterlo un segundito a la nevera, 3 minutos, 4 minutos, el vino se va a apaciguar, se va a calmar, y lo importante es que si el vino se va a calentar, se caliente en la copa. Pero digamos, en una ciudad cálida como Cartagena, como Villavicencio, como Bucaramanga, como Cali, como las ciudades más cálidas del país, sí o sí siempre hay que refrescar el vino. ¿Por qué? Porque es que la temperatura es muy importante. Si yo tengo un vino muy bueno y la temperatura está muy arriba, pues la nota alcohólica va a ser que yo lo sienta muy alcohólico y pierda toda su gracia. Y yo veo que el vino, si yo veo que el vino es un vino regular, tengo visita en la casa, no alcancé a comprar vino y el vino tinto que tengo no confío mucho en él, pues lo que hay que hacer es hacerle trampita un poquito y es ponerlo a enfriar, que cuando yo enfrío mucho el vino, pues lo que estoy tapando es esas notas aromáticas y el vino va a estar menos expresivo, por ende, si es un vino malo o de menor calidad, pues voy a esconder un poquito más esas características del vino. Entonces, eso es importantísimo. Y pues, desafortunadamente, pues en nuestro tiempo se ha acabado. Esto es la magia de la televisión. Tenemos que abreviar lo que más se pueda. Y yo les agradezco a todos por participar en este evento. Yo pasé feliz de estar con ustedes esta noche, de responder tantas preguntas, muchas que nos quedaron por llegar. Los espero que vayan a 9 y prueben nuestra comida y nuestros vinos, y yo creo que con Colfondos vamos a seguir haciendo este tipo de eventos para que ustedes en sus familias lo puedan disfrutar y puedan disfrutar cosas diferentes de parte de Colfondos. Y les recomiendo, ahorita antes de que se desconecten, les va a salir una encuesta para que por favor la llenen y vean en la parte superior. Está la encuesta y ustedes lo que hacen por favor es llenarla y que nos den una retroalimentación de qué tal les pareció esto, porque de mi parte y de la parte de Colfondos les agradecemos infinitamente el haber dado la oportunidad de estar con ustedes en sus casas el día de hoy, y esperamos volver a repetir este tipo de eventos. Les doy una feliz noche y espero que hayan disfrutado de esto. Mil gracias y feliz noche para todos.